Veamos un ejercicio sobre teoría de conjuntos. En este caso nos dan 4 conjuntos, A, B, C y D. Esos conjuntos, algunos están en forma por extensión y otros por comprensión. Por ejemplo, el conjunto A está por comprensión, o sea, no me dan los elementos de uno en uno. El conjunto B me lo dan por extensión, o sea, ya conozco los elementos del conjunto B. Y el C y el D y el universo, que sería nombrado por U, están dados también por comprensión. Esto es lo que estamos comenzando a ver de los conjuntos. O sea, me dan 4 conjuntos y me dan el universo, que serían los números naturales menores que 13, o sea, serían hasta el 12 en este ejercicio. Entonces, lo que nos pide este ejercicio es, sobre teoría de conjuntos, es representar los 4 conjuntos. O sea, cómo quedan estructurados estos 4 conjuntos de acuerdo a sus características. Para eso, primeramente, vamos a, como decía al principio, vamos a determinar los conjuntos por extensión, o sea, aquellos que no estén por extensión, que estén por comprensión, llevarlo a extensión, viendo la característica que tienen. Por ejemplo, el conjunto A me dicen que es el conjunto de las X que pertenecen a los naturales y X sea menor o igual que 5. Entonces podríamos llevar ese conjunto a forma de extensión y decir que va a ser igual al conjunto formado por los números naturales menores que 5. Sería entonces menores o iguales, sería el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y aquí tienen ustedes expresado el conjunto A, que estaba por comprensión, por extensión, o sea, nombrando de uno en uno a sus elementos. El conjunto B ya está por extensión. El conjunto C va a ser lo mismo, vamos a llevarlo a extensión. Me dice que estos naturales, y esos números van a estar entre 9 y 12. Pero fíjense que el 9 no tiene el signo igual, quiere decir que el 9 no está incluido. Y el 12 sí está incluido, o sea, no incluye el 9 y sí incluye el 12. Entonces el conjunto empezaría por el número 10. El siguiente natural a 9 sería el 10, porque el 9 no estoy incluyendo. El 10, el 11 y está igual en el 12, es decir, que también el 12 estaría incluido en el conjunto C. Ya tengo por extensión el conjunto C y está formado por 3 elementos, 10, 11 y 12. Mayores que 9 y menores o iguales que 12. El conjunto D, vamos a hacer lo mismo, está por comprensión, va a llevar la extensión, los números naturales X menores o iguales que, o sea, mayores o iguales que 4 y menores que 8. Quiere decir que el 4 sí está incluido porque pueden ser mayores o iguales. Quiere decir, el 4 pertenece al conjunto. El 4, el 5, el 6, el 7 y menores que 8. El 8 no estaría incluido. Y el conjunto universo no hace falta determinarlo, es lo mismo. Serían del 1 al 13, pero sin incluir el 13. Sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y 12 sería el conjunto universo desde el 1 hasta el 12, excluyendo, o sea, no considerando el número 13 porque no está el signo igual. Este es el universo porque precisamente estos conjuntos van a recorrer los números desde el 1 consecutivamente hasta el 12. Serían todos los números que estarían incluidos, menos, en este caso, no está incluido, están todos incluidos porque también está el 9 también, o sea, están todos incluidos ahí. Pero eso no es lo importante. El universo es el conjunto que abarca toda la extensión de los conjuntos. Y lo que queremos es determinar la posición que ocupan estos conjuntos en un diagrama de Venn. No voy a trazar el diagrama de Venn en un cuadro, supongamos que la pizarra sea nuestro diagrama de Venn, nuestro cuadro. Y comenzamos entonces el análisis de estos conjuntos. ¿Qué pueden ocurrir entre los conjuntos? Bueno, los conjuntos pueden estar separados, o sea, no tener elementos comunes, y se dicen que los conjuntos son disjuntos. En este caso, la intersección entre dos conjuntos disjuntos sería el conjunto nulo, vacío, o sea, no tienen elementos comunes. Puede ser que uno sea subconjunto de otro, o sea, que todos los elementos de un conjunto estén incluidos en el otro. Y también podría ocurrir que los conjuntos tengan elementos comunes, quiere decir que los conjuntos se intersectan, tienen elementos tanto en un conjunto como en el otro, quiere decir existe una intersección que no es vacía, con elementos. Entonces, esto es lo que tenemos que analizar, o sea, si existen o no de estas condiciones, cuáles son las que existen. Por ejemplo, si hay conjuntos que tengan elementos comunes. Y vamos a comenzar el análisis con los primeros conjuntos. Y comenzamos en conjunto A primeramente. Vamos a trazar aquí una línea para separar nuestro análisis. Y comenzamos. Primero, el conjunto A
y el conjunto B, intersectarlos. Estos conjuntos tienen elementos comunes. Tienen elementos comunes si se repiten elementos tanto en A como en B. Vamos a ver. A está formado por 1, 2, 3, 4 y 5 y B por 1, 8, 9 y 10. Quiere decir, hay un elemento que está tanto en A como en B, que es el 1. Por lo tanto, la intersección entre A y B existe. O sea, no es vacía. Tiene un elemento común. Quiere decir, A y B se van a intersectar. Vamos a hacer el mismo análisis para A y C. Comenzamos. A y C. 1, 2, 3, 4, 5 y C, 10, 11, 12. ¿Hay elementos comunes? Ninguno. Quiere decir entonces, A y C no tienen elementos comunes. La intersección es vacía. ¿Qué quiere decir con esto? Que A y C están separados. No se intersectan ni uno subconjunto de otro. Vamos al tercer análisis. Vamos a considerar ahora, por ejemplo, A intersectado con D. Vamos a ver. A y D. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7. A y D tienen elementos comunes. Se repite el 4, tanto en A como en D, y también el 5. Es decir, que entre A y D hay dos elementos comunes, que sería el 4 y el 5. Ya acabé mi análisis con el conjunto A. Vamos a ver. El conjunto B y el conjunto C tienen elementos comunes. Vamos a ver. B y C. Entre B y C vemos que se repite el 10, quiere decir, B y C se intersectan y tienen un elemento común, que es el número 10. Quinto análisis, vamos a analizar entre B y D, la intersección entre B y D. B y D. Fíjense que B y D no tienen elementos comunes, por lo tanto, quiere decir, estos conjuntos estarían separados, serían también conjuntos disjuntos. Y nos falta analizar entonces C con D. Vamos a ver, C con D, ¿qué es lo que pasa? C y D. C y D, fíjense que tampoco tienen elementos comunes, por lo tanto la intersección también sería vacía, o sea, nula. Pero hay dos conjuntos que sí tienen elementos comunes, que es A y D y B y C. Pero B y D y C y D no se intersectan, al igual que A y C. Y con esto comenzamos a hacer el análisis. Vamos a comenzar entonces, vamos a hacer a colores. Vamos a comenzar, por ejemplo, el conjunto A. Vamos a representarlo en azul. Un conjunto, vamos a representarlo. Este sería mi conjunto A. Y vamos a representar en rojo el conjunto B. ¿Qué pasa entre A y B? Hay un elemento común, quiere decir, A y B se van a intersectar. Sabemos ya que A y B se intersectan. Y precisamente la intersección entre A y B es el elemento 1. 1 es elemento que pertenece tanto al conjunto A como al conjunto B. Por eso se intersectan. Otros conjuntos se intersectan, sí, el A y el D, con 4 y 5. Pero el D y el B no se intersectan, ni tampoco el C con el D. Es decir, que el D solamente intersecta A. En este caso al conjunto A. Por lo tanto, vamos a trabajarlo en otro color. El conjunto D tendría que estar en esta posición. Conjunto D, que solamente se va a intersectar con el conjunto A. Y los elementos comunes entre A y D va a ser el 4 y el 5. Elementos que pertenecen tanto a A como a D. Y por último, el conjunto C. El conjunto C solamente tiene intersección con B. No tiene intersección ni con A ni con D. Por lo tanto, C tendría que estar en esta posición. Para que este conjunto C tenga solamente elementos comunes, ¿con quién? En este caso, entre B y C, solamente sería el elemento 10. Aquí tengo los conjuntos, los que se intersectan. A con B en elemento 1, A con D en 4 y 5 y B con C en elemento 10. Fíjense, B y D están separados. B y D no se intersectan. B y C están también separados. Disculpe, D y C también están separados aquí. Están separados. Es
Es decir, aquí hay un elemento común, aquí no hay y aquí tampoco hay, que es lo que tengo en esa gráfica. Entonces, al tener ya los elementos que se repiten, o sea, son comunes entre A y B, repito que es el 1, entre A y D, que es 4 y 5, y entre B y D, B y C, que es 10, vamos a ubicar entonces los restantes elementos. Los restantes elementos vamos a ubicarlos en la forma que corresponde. ¿Cuáles son los elementos de A? 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene 5 elementos. Dentro del azul ya tengo 3. El 1, que es la intersección con A y B, y el 4 y el 5, que es la intersección con A y D. Pero el 1, 4 y 5 pertenecen a A. ¿Qué me faltan? ¿Cuáles elementos me faltan en A? Me faltaría, en este caso, el 2 y el 3. ¿Dónde ubico el 2 y el 3? Fíjense que el 2 y el 3 no aparecen en los demás conjuntos. Es decir, no puedo ubicar el 2 y el 3 ni en B, ni en C, ni en D. Solamente estarían en A. Quiere decir, entonces el 2 y el 3 estarían dentro de A. Pero no estarían ni en B, ni estarían en D. Y tampoco están en C. Ya ubicamos el conjunto A. 1, 2, 3, 4 y 5. Los 5 elementos que corresponden al conjunto A. Vamos al conjunto B. ¿Qué elementos tengo en el conjunto B? Tengo ya 2. El 1, que es la intersección entre A y B. Y el 10, que es la intersección entre C y D. Ya tengo entonces el 1 y el 10. ¿Qué me falta? Me falta el 8 y el 9. Entonces el 8 y el 9 tendrían que estar en esta posición. 8 y 9. O sea, dentro del conjunto B, pero que no están ni en A ni están en C. Solamente están en B. Fíjense que el 8 y el 9 no están en C, ni están tampoco en D. Es decir, solamente están en el conjunto B. Vamos a ver, ¿qué nos faltaría en el conjunto D? En el conjunto C. C está formado por 10, 11 y 12. El 10 es elemento común entre B y C. Me faltaría el 11 y el 12. Pero fíjense que el 11 y el 12 no aparecen en otro conjunto. Por lo tanto, tendría que estar solamente en C, el 11 y el 12. Elementos de C, 10, 11 y 12. Y en D ya tengo entonces el 4 y el 5, que son elementos comunes entre A y D. Y vamos a ver qué elementos me faltarían en D. En D tengo por aquí 4, 5, 6 y 7. Ya tengo 4 y 5, me faltaría entonces el 6 y el 7. Y con esto damos respuesta al ejercicio. Ya tenemos entonces estructurado la forma en que se comportan los elementos. Repetimos rápidamente. A y B se intersectan en el 1. A y D en 4 y 5. B y C en el 10. D y C separados, no se intersectan. B y D separados, no se intersectan. A y C separados, tampoco se intersectan. Fíjense que hay 3 que son nulos, que no se intersectan. Y entonces, 4 y 5 son los elementos comunes entre A y D, y el 2 y el 3 entonces no están en ningún otro conjunto excepto en A. 6 y 7 son elementos de D y no están en ningún conjunto, solamente en D. Al igual que el 8 y 9 están en B y no están en otro conjunto, y el 11 y el 12 que están en C y no están en otro conjunto. Y con esto damos respuesta entonces a la pregunta que nos hacíamos: representar en un diagrama de Venn conjuntos dados sus elementos en conjunto, en forma de extensión y en forma de comprensión. Espero que les haya gustado el ejercicio, les sirva para sus estudios. Gracias, like y suscríbanse.